Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta su casa, qué alegría tenerles nuevamente en una transmisión del Ministerio Amor en Cristo. Para mis hermanos en el Señor, para mi familia, para mí, es un verdadero privilegio que estén hoy en este que es el hogar de todos ustedes, verdaderamente contentos de un sábado más, 3 de la tarde. Recuerde compartir el link si aún no lo ha hecho y hacer partícipe a mucha gente de este mensaje que vamos a tener hoy, un mensaje precioso. Hoy vamos a hablar del reino de los cielos. Pero antes, como hemos aprendido, como siempre lo hacemos, vamos a poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a Él que sea precisamente el que nos guíe, que sea nuestro invitado especial. Inclinamos nuestro rostro porque vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día que nos regalas, por esta nueva transmisión, Señor. Queremos poner todo en tus manos, especialmente a todas esas personas que aún no te conocen, Señor, que sienten en su corazón el deseo o la necesidad de algo, Señor, y sabemos que ese vacío, ese deseo, el único que lo puede llenar eres tú, para que hables, Señor, a su necesidad, a su corazón, y entre, Señor, que tomen la mejor decisión de su vida, que es aceptarte. Aviva el fuego, Señor, también de mis hermanos de la iglesia, para que sigan también orando y clamando por esas almas que están ahí afuera, que no te conocen. Toma el control, Señor, de la transmisión, de la presentación del sonido. Dale la sabiduría a Rupert en todo momento para las preguntas y la prédica, y bendice el resto de la tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hay un reino que no se parece a ningún otro reino de este mundo. Hay un reino el cual un día se impondrá sobre todo reino, sobre toda autoridad, y es el reino de los cielos. En la traducción de la Biblia King James aparece como The Kingdom of Heaven, o sea, el reino del cielo. Ese es nuestro mensaje para hoy, el reino de los cielos. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, leemos cómo Jesús, al comenzar su ministerio, mencionó este reino. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia, su reino, el reino de los cielos se ha acercado a todos los hombres. En ese amor infinito de Dios, Él quiere que todo ser humano se arrepienta y conozca así, de una manera maravillosa, cómo podemos vivir diferente. Y de eso precisamente trata el reino de los cielos. Jesús, recuerdan, fue acusado de defección, o sea, de traición a el dominio romano, y fue llevado por sus enemigos ante Pilato. Y ahí, frente a aquel corrupto gobernante, le hizo ver que el reino sobre el cual Jesús es soberano, sobre el cual Él reina, es un reino fuera de este mundo. Vamos por favor a leer Juan 18, versículos 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Jesús dijo para dar testimonio a la verdad. Saben, vivimos en un mundo que está caído por causa del pecado, en una sociedad que camina en la mentira y que ama la mentira. Por esta razón es que muchos se molestan, se enojan cuando nosotros le hablamos la verdad, cuando les decimos lo que Dios ha dejado en este precioso libro, en la Biblia, en su palabra. Se enojan. ¿Por qué? Porque ellos están habituados a la mentira. Esa es la manera de vivir de la gran mayoría de las personas. Como creyentes hay algo que usted y yo no podemos ignorar. Hay una batalla espiritual. Hay una pelea a muerte, una verdadera lucha. Hay un reino de maldad que conspira diariamente en contra del reino de Dios. Y querámoslo o no, hay un reino de tinieblas que quiere anteponerse al reino de la verdadera luz. ¿Sí? Es un reino de terror y de muerte, el cual es totalmente contrario al reino de paz y de vida que Dios quiere dar a todos los seres humanos. No tenga duda, hay una realidad. Existen dos reinos. Uno, reinado por el terror y el otro por el amor. Existe el reino de la muerte y existe el reino de la vida. Está el reino de Satanás y está el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cada persona, cada individuo debe escoger cuidadosamente a cuál de estos dos reinos quiere servir, al cual quiere pertenecer, porque como dice la Biblia, como dijo Jesús, no se pueden servir a dos amos al mismo tiempo. Jesús dijo en Mateo 6, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Este mundo está siendo dirigido por el reino de las tinieblas, el cual a la vez es comandado por el príncipe de este mundo, así llama la Biblia a Satanás, pero ni él ni su reino van a prevalecer, pues como dijo Cristo, ese enemigo ya ha sido juzgado. Leamos por favor Juan 16, versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Lo ven? Esta tarde estamos hablando del reino de los cielos. Este fue el mensaje central de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó claro que el reino de los cielos se había acercado a este mundo, un mundo en tinieblas, tomado por el maligno. Pero Jesús vino para dar vida y en donde no va a reinar más la desolación y la muerte, que es lo que en este mundo, sin duda alguna, hoy la gente vive. Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está hablando a nosotros los creyentes para que tengamos la seguridad que sí, ahora fuimos pasados de muerte a vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesucristo nos salvó, nos sacó de las filas de ese enemigo terrible que nos tenía comiendo de su mano. Esta tarde estamos hablando del reino de los cielos. No estamos hablando de un reino establecido en una ciudad, con una capital, con un territorio. No, porque el reino de los cielos es invisible, pero totalmente real en la vida de nosotros los que hemos creído en Cristo. Sabemos que un día no muy lejano Jesús vendrá y va a reinar en esta tierra, lo que es conocido por nosotros los creyentes como el reino milenial. Él desde Jerusalén gobernará un día bajo una teocracia y lo hará durante 1000 años. Nosotros debemos buscarlo todos los días por medio de su palabra, de sus principios, pidiéndole a Él que nos guíe por medio del amor y la gracia maravillosa que Dios nos quiere dar. Alguien preguntará, un reino, me interesa. ¿Quiénes son los que tienen cabida en ese reino? Cualquiera que se arrepienta. Aquel que decida abandonar una vida equivocada y volverse con todo su corazón a Dios. El reino de los cielos
es Dios en nosotros, en cada creyente. Es Dios estableciendo su señoría en la vida de aquellos que lo confiesan como Rey y Salvador. Es Cristo sanando, restaurando las vidas de todos los que han renunciado al pecado y le han entregado su corazón. Sí, estamos hablando hoy del reino de los cielos. Y Jesucristo, que es el maestro de los maestros, usó muchas parábolas para enseñarnos sobre el reino de los cielos. ¿Y qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Una parábola es una historia sencilla, pero que tiene un significado profundo. Y cada parábola que Jesús dijo tiene mucho más de lo que a simple vista podríamos observar. En cada una de ellas hay una verdad escondida que no puede ser conocida por medio de la sabiduría humana. No, por supuesto que no. El conocimiento intelectual de los hombres no es suficiente para lograr entender cuál es ese secreto que Dios incluyó en cada una de las parábolas. Escuche, solamente por medio del Espíritu Santo es que le será revelada, porque encierra una verdad espiritual que el hombre natural no puede entenderla. Y cuando Dios habla, Él nos habla de espíritu a espíritu. Vamos a leer 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo ve? Una cosa es el hombre natural y otra el que ha nacido de nuevo, le ha entregado su vida a Cristo y el Espíritu Santo mora en él. Y en el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo menciona 29 veces el reino de los cielos o el reino del cielo. Lo vemos hablando de este reino al principio de su ministerio, como ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leer, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos. No se puede accesar al reino de los cielos si no hay arrepentimiento genuino. No remordimiento, sino arrepentimiento. Bueno, también escuchamos esta frase, reino de los cielos, mencionada en el conocido Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. Vamos a leer Mateo 5, versículo 3 y también del capítulo 5, el versículo 10. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este reino de los cielos Jesús también lo menciona por medio de parábolas, al menos 12 veces en el libro de Mateo. Y como ya dijimos, las parábolas son historias terrenales, sencillas, con un gran significado celestial. Jesús vino a decirnos y enseñarnos que hay una manera totalmente diferente de vivir y de actuar a como antes vivíamos. Y creo que lo que más le costó entender a sus discípulos fue que ese reino que Jesús predicaba implicaba tener que amar a los enemigos, así como lo oye. A aquellas personas que nos aborrecen, a los que nos dañan, porque el reino de los cielos es un reino de amor. Leamos por favor Mateo 5, versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Me imagino la cara de los judíos. ¿Cómo amar a mis enemigos? Amar a los romanos. Ellos pensaban que Jesús había venido a destruir a todos sus enemigos. Pero el reino de los cielos no se acercó a los hombres para destruir la maldad de los hombres, para destruir la maldad que hay en el mundo. Escuche, eso va a suceder un día, pero no en este tiempo. El reino de los cielos se acercó al hombre
para salvar a los perdidos. Juan 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El gran pecado, el único pecado por el que el hombre va a ir al infierno, ¿sabe cuál es? No es robar ni matar, no es usar drogas, no. El pecado por el que el hombre va a ir al infierno es por haber rechazado a Jesús, porque Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y Él no vino a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado por causa del pecado, sino que Él vino a salvar al mundo. El reino de los cielos vino hace más de 2000 años a esta tierra. Jesús comparó el reino de los cielos con la semilla de mostaza. Para nosotros ver fruto en nuestra vida cristiana, debemos morir a nosotros mismos. Mateo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Hoy todo cristiano debe hablar del reino de los cielos. Debe ir por el mundo predicando el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no debemos tener ningún temor a hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro amado Dios dejó muy claro que aunque somos una manada pequeña, frágiles como ovejitas, a Él le plació darnos el reino. Lucas 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino de los cielos, qué mensaje más precioso. Mi hijo Fabián me dijo: me gustaría, papá, que predicaras sobre el reino de los cielos. Y bueno, hacía días tenía la idea y dije, claro, es algo tan precioso, algo tan maravilloso, para nosotros real, verdadero, para el mundo una quimera. Piensan que es una fantasía o que es una locura, pero para nosotros los que hemos creído, no. Y si usted es una persona observadora y ha leído la Biblia cuidadosamente, se va a dar cuenta que Mateo es el único evangelio en el que se utiliza este término, reino de los cielos. Ni Marcos, ni Lucas, tampoco Juan lo utilizan. Pero vemos en la mayoría del Nuevo Testamento y en los otros evangelios, incluyendo en el de Mateo también, otro término. ¿Cuál? El reino de Dios. Aunque algunos consideran que son dos cosas diferentes, el reino de Dios y el reino de los cielos son lo mismo. Es el mismo reino. El reino de los cielos es una manera totalmente diferente de pensar, de actuar. Nuestro Padre Celestial, Dios quiere que nosotros nos ejercitemos hoy, todos los días, de acuerdo a su reino, al reino de Dios. Él anhela que nosotros vivamos siempre de acuerdo a los principios del reino. ¿Lo ve? Bueno, debemos estar hoy dispuestos a obedecer todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra, para que cuando Jesús regrese por segunda vez a esta tierra, y como está escrito, reine por 1000 años, nosotros reinemos con Él. Nosotros seamos, por decirlo de alguna manera, los empleados públicos, obviamente que en un cuerpo no como este, sino un cuerpo incorruptible. Vamos a estar ahí acompañando a nuestro Señor. ¿Qué le parece? En esta vida, nosotros no podemos perder de vista que hay algo mucho más importante que trabajar por la comida, por el vestido, por una casa, por un carro. Que hay algo más importante que cualquier otra cosa. Algo que debemos buscar con ahínco, tenazmente, primeramente. Es el reino de Dios. Lucas 12, versículos 29 al 31. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno,
Ahí está la respuesta de Jesús. Entonces yo me voy a lanzar ahí en el sillón, no voy a salir. No, debemos de ser diligentes, debemos de hacer lo que tenemos que hacer, pero no debemos afanarnos y debemos confiar que hay algo más importante, lo eterno. Lo demás es momentáneo, efímero, se va a quedar aquí. Así que nosotros cada cosa que hagamos, un negocio, un trabajo, compartir con una persona, el propósito primordial por estar hablando con ellos es hablarles del reino de Dios. Es hablarles del precioso reino que Dios tiene para todos aquellos que hemos creído. Recuerda entonces que ese reino debe estar latente, manifestarse siempre en nosotros. Debe ser parte total de nuestra vida. No debe ser parte de nuestra vida, debe ser nuestra vida. Por donde quiera que vayamos, cada creyente debe mostrar a Cristo y esa manera de vivir, la cual es muy diferente a como antes vivíamos, a como viven el resto de las personas. En el Antiguo Testamento, vamos a abrir en el libro de Daniel, por favor, el profeta nos habla de un reino, el reino de Dios, ese reino que se va a levantar y que jamás será destruido. Todos los reinos a través de toda la historia han sido destruidos, pero este reino jamás va a ser destruido, el reino de Dios. Daniel 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es la promesa de Dios. Mucha gente dice, es que el mundo está mal, parece que el mal está ganando y se va a salir con la suya. Escuche, no, todo va de acuerdo al plan, todo va de acuerdo a como Dios lo ha planeado y en su amor infinito Él no va a dejar que el mal, que la maldad crezca como el hombre quiere que crezca. No, Dios va a venir un día, va a destruir al malvado, va a destruir a los enemigos y después de eso va a reinar por medio de una teocracia. Pero eso es lo precioso. Dios hace todo perfecto, lo hace en su tiempo. Estamos hablando esta tarde del reino de los cielos o del reino de Dios. Y saben, hay un pensamiento que me gustó muchísimo. Es de un escritor cristiano y quiero compartirlo con ustedes. Es referente al reino de los cielos. Dice así, y lo cito textualmente. Vean lo que dice. El reino de los cielos es un ejemplo, una analogía y es una afirmación. El reino de los cielos es una historia, una revelación. Para algunos puede ser intangible, pero que Dios igual lo manifiesta a quienes quieren verlo y experimentarlo en sus vidas. El reino de Dios es un descubrimiento, un estado del ser, una dimensión, un manifiesto de amor. El reino de los cielos es la más grande y bella promesa de Dios. Así es. El reino de los cielos es la más grande, la más bella promesa de Dios. Hasta aquí la cita de este escritor. ¿Sabían ustedes que Jesús dijo que si nosotros no nos hacíamos como niños, no podríamos entrar entonces en el reino de los cielos? Sí, eso dijo Jesús. Vamos a leer Mateo 18. Vamos a empezar en el versículo 1 y vamos a leer hasta el 3. Mateo 18, 1 al 3. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, todos los seres humanos, desde que venimos a este mundo, desde que nacemos, somos pecadores. Escuché en cierta ocasión a una mamá decir, es que mi hijo es como un angelito, usted tiene que conocerlo, Rupert. Señor, espere a que crezca ese niño y se dará cuenta que no es ningún ángel, todo lo contrario. Los seres humanos somos pecadores, por herencia y por elección. Y aunque un niño no tiene conciencia de pecado, es pecador, al igual que todo ser humano. Y la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte.
Y por esta razón vemos que aún los bebés recién nacidos mueren. Sí, porque es consecuencia del pecado, la muerte. Muerte corporal, pero también muerte espiritual. El hombre está muerto, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Pero vamos a leer Romanos 5:12 y vamos a ver cómo fue que recibimos esa herencia, el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Por Adán, claro que sí. y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, ¿lo ve? Incluyendo los niños, todos somos pecadores desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Ahora, yo soy un pecador redimido. ¿Por qué? Porque le entregué mi corazón a Cristo. Pero no todo ser humano lo ha hecho. Los niños son pecadores también. Pero un niño es tan maravilloso, digo, es tan especial, ¿verdad? Hay cosas extraordinarias en los niños. A mí me encanta observarlos. En ellos hay sencillez, en los niños hay humildad. Ellos tienen algo que le cuesta muchísimo al adulto, la capacidad de perdonar. Además, ellos tienen esa capacidad de no poner tropiezo a los demás. ¿Por qué? Bueno, debido a su inocencia, a esa candidez. Si nosotros vemos con atención este pasaje que acabamos de leer, los discípulos le preguntaron a Jesús si en el reino iba a haber algún rango. Esa fue la pregunta. Si alguno iba a ser más que otro. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la pregunta, una pregunta llena de humanismo. Pero escuche, en el cielo no hay rangos. Ninguno será menos ni más. Ahí no hay ni mayores, ni capitanes, ni tenientes. Todos vamos a ser iguales. Y solamente hay uno que ha estado y siempre estará por encima de todo y de todos. Nuestro soberano, nuestro Señor Jesucristo. Y al nosotros prestar atención al pasaje, porque Dios quiere que hagamos eso, que agarremos un pasaje y lo leamos y lo leamos y lo mastiquemos y lo mastiquemos. Es sorprendente la cantidad de tesoros que tiene la Biblia. Si ponemos atención, vemos que Jesús no les contestó lo que ellos preguntaron. Jesús les dijo a ellos lo que debían hacer para poder entrar en el reino de los cielos. De cierto os digo, las palabras de Jesús, que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño no tiene conciencia de pecado y por lo tanto tiene asegurado el reino de los cielos. Toda persona adulta sabe en lo más profundo de su mente, en su conciencia, que hay algo que está mal en su vida. Algo que no le agrada para nada a Dios. Dice Pablo que la conciencia del hombre le acusa. Vamos a ver Romanos 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero ve, una cosa es el cerebro y otra cosa es la conciencia. Claro que sí, en lo más profundo de la mente. Gracias, alguien cerró la puerta. En lo más profundo, porque estaba entrando ya una ventisca, en lo más profundo de la mente del hombre, el hombre sabe que está mal. Claro, cuando él está hablando con los amigos, probablemente, no sé, él es como un santo, un ángel. Pero cuando él llega a la intimidad de su casa, cuando él está a solas, reconoce, tiene que hacerlo, cuál es su condición. Y la condición de todo hombre es una condición caída por causa del pecado. Y en esa condición, por más que el hombre se esfuerce, por más que lo intente, jamás podrá entrar al reino de Dios, jamás. Puede que sea una persona religiosa, como lo era un personaje de la Biblia, Nicodemo, un hombre que se acercó a Jesús, era un principal entre los religiosos judíos, pero al hablar con Cristo, Jesús le dejó algo muy claro a Nicodemo, que si no nacía de nuevo, si no se volvía como un niño, no podría entrar
al reino de los cielos. Pero escuche, esto no se lo dijo Jesús solo a Nicodemo. Lo escribió ahí para que todos nosotros los hombres entendamos esto. Imposible ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Juan 3, versículos del 3 al 7. Vamos a leer, por favor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Jesús no está, o no va a hablarnos de la reencarnación. No existe la reencarnación. Él nos está hablando de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros venimos a este mundo, dos factores intervinieron para que pudiéramos ser un bebé: el óvulo de la mamá y el espermatozoide del papá. Al unirse, fecundaron y nació una criatura natural, como todo hombre. Bueno, esa persona, si quiere ir al reino de Dios, si quiere ir un día al cielo, tiene que nacer de nuevo. El hecho de haber nacido de papá y mamá no le da la facultad, por más bueno que parezca, por la mejor manera en que se comporte, no le va a servir, porque necesita nacer de nuevo. Si no, Jesús no lo hubiera dicho. Vamos a leer, vea lo que le respondió Jesús, versículo 5 en adelante. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús no está hablando del bautismo, no, el bautismo de inmersión o aspersión, no, está hablando del agua, que es la palabra de Dios. Sí, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos santificada por medio del agua. El agua es maravillosa, cuando el agua espiritual. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4, un capítulo después del que estamos leyendo, Jesús le dijo a esa mujer: si bebieres de esta agua, el agua que había en un pozo, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo te daré, jamás volverás a tener sed. Y el agua que yo te daré, le dijo Jesús, será un agua que salte para vida eterna. ¿Lo ve? A esto se refiere Jesús cuando habla del agua. Y cuando habla del Espíritu, es el Espíritu Santo, porque el que alumbra al hombre es el Espíritu Santo, el que hace ver por medio del agua a Cristo, al Redentor, es el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dice: de cierto te digo, o sea, ciertísimamente, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Versículo 6, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Y esta tarde quiero hacer una pregunta: ¿es usted salvo? ¿Es usted salva? Yo no le pregunté si es católico, bautista, metodista, si pertenece a alguna denominación o alguna religión. Lo que le pregunto, lo que quiero decirle es: ¿ya nació de nuevo en Cristo? Usted necesita saber, sin lugar a dudas, que ya se arrepintió de sus pecados y que ha recibido a Cristo como Salvador y personal. Pero si no lo ha hecho todavía, si usted es miembro de un lugar y a usted le gusta escuchar la palabra, maravilloso, extraordinario, pero eso no es suficiente para poder ir al cielo. Si usted no lo ha hecho todavía, le pido por favor, le ruego, le imploro que lo haga ahora mismo. Es un ruego. La Biblia dice que es un ruego. Vea lo que dice 2 Corintios 5:19. Vamos a leer hasta el 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada cristiano tiene ese ministerio: ir y reconciliar al hombre. Permitirle al hombre que conozca claramente al Cristo y el hombre se reconcilie con Dios, porque Dios no está enojado con el hombre.
Es el hombre el que está enojado por causa del pecado, separado de Dios. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, O sea, somos embajadores del reino de los cielos. ¿Y qué dice? como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliese con Dios si aún no lo ha hecho. Recuerda las palabras de Jesús, la primera predicación de nuestro Señor, la que leímos en Mateo 4:17. Jesús dijo: arrepentíos. Sin arrepentimiento no hay reino de los cielos. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las maravillas de Dios, la manera diferente de vivir, la propuesta de Dios para el hombre, viene cuando el hombre abre su corazón, cuando el hombre se humilla, se arrepiente. Quiero decirte que sin arrepentimiento no se puede tener acceso al reino de los cielos. Sin renunciar al pecado no se puede entrar al reino de Dios. Vamos a terminar haciéndole una invitación. Pero antes quiero leer, voy a pedirle a Anita que lo haga, Juan 3, versículos 16 al 18. El 16 es quizá el más conocido de los pasajes, pero me encanta, es precioso. Y por supuesto que también el versículo 17 y 18. Abra su Biblia, Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio lo que más amaba, no escatimó ni a su propio Hijo. Él no mandó a un ángel, no, su propio Hijo. Y los que tenemos hijos sabemos cuánto amamos a nuestros hijos y no queremos que les pase absolutamente nada malo. Bueno, Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios murió no porque hiciera algo equivocado, sino porque su misión era morir por nuestros pecados, por todos y cada uno de los pecadores. ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condena viene al hombre por menospreciar la propuesta de Dios, por no creer. Ese es el problema del hombre. Puede ser que considere a Dios como un amuleto. Puede ser que el hombre llame a Dios en momentos difíciles y luego se aparta de Él. Pero no lo ha hecho su Señor. Ese es el problema del hombre. Pero cuando el hombre renuncia a su pecado, cuando ve cuál es su condición y ve que por sí mismo no se puede salvar, entonces es cuando clama a Dios. Dice la Escritura: clama a mí y yo te responderé. Dios siempre está presto. No importa hasta dónde el hombre haya llegado, Él está presto a levantarlo, a escucharlo y levantarlo. Pero la decisión de volverse a Dios la tiene que tomar cada persona. Estamos hablando de un viaje, estamos hablando de un viaje a la eternidad. Estamos hablando de un reino fuera de este mundo. Estamos hablando del cielo, estamos hablando de un lugar en donde hoy podemos adquirir el tiquete para llegar. Pero no todo el mundo va a estar ahí, porque Jesús dijo: amplio, espacioso es el camino que lleva a la perdición, estrecho, angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Hoy Dios quiere que usted esté en ese camino, en el verdadero camino, en Cristo. Y para eso lo que tiene que hacer es recibirlo en su corazón. Usted tiene que renunciar al pecado e invitar a Cristo para que Él sea el gobernante total, para que desde ya que es el Rey de los cielos, empiece a reinar en su corazón. Entonces vamos a cerrar los ojos ahí donde usted está. Si usted es creyente, gócese en el Señor, dele gracias a Dios por haberle rescatado y por haberle incluido ya en el reino de los cielos. Pero si en este momento no lo había hecho, este es el momento. Hoy es el tiempo favorable. Este es el día de salvación. Bueno,
es un gozo cuando nosotros tenemos la libertad de poder llevar el mensaje de salvación. Cuando nosotros podemos hablar del reino de los cielos, cuando podemos hablar del reino de Dios, de la manera diferente en que Dios quiere que el hombre se comporta, y le conviene al hombre comportarse así. Empieza a disfrutar de cosas que jamás había disfrutado. Y ese gozo debemos compartirlo con los demás. No olvide eso. Dios nos invita a hacerlo. Y para poder hacerlo debemos prepararnos. Debemos ver cuál es la voluntad de Dios. Y no solamente eso, sino ver las promesas de Dios. 34,000, 7,000 promesas sin repetir hay en la Biblia. Así que es importantísimo leer la Biblia. Vamos por favor a ver lo que dice en Josué en el capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Segundo consejo importantísimo. Creo que muchas cosas están pasando en este país por falta de oración. Los creyentes tenemos que orar sin cesar. Eso dice la Escritura. Y no es que usted va a tener que estar de rodillas en su cuarto todo el día, no. Pero debe meditar todos los días en la palabra de Dios. Debe estar en la presencia de Dios en todo momento. Y precisamente recordando y meditando la palabra, orando, buscándolo. Vea lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primero, leer la Biblia. Segundo, obviamente, orar. Y tercero, es confesar con nuestra boca, delante de los hombros, que somos cristianos, que creemos en Cristo, que le entregamos nuestro corazón a Él. Vea lo que dijo Jesús en Mateo 10, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, y hay un consejo más: congregarnos. Hemos estado y vamos a seguir haciéndolo para la gente que pregunta de manera virtual. Vamos a seguir llevando estos principios, estas maravillas que tiene la Biblia a través de nuestras transmisiones. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos esta tarde. Para Maylin, para mí, para mi familia, para nuestros hermanos en Cristo, es un privilegio que ustedes estuvieran hoy con nosotros. Recuerden que el próximo sábado, si Dios así lo permite, estaremos en una nueva transmisión para que ustedes también sean parte. Que Dios les bendiga. Recuerden que les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Nos vamos con una canción de Twice. Así será, así será. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy. Con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será.
Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.